Bien, en esta presentación trataremos sobre la energía de los alimentos. Vamos a arrancar con algunos principios algunos de los principios y definiciones más importantes. Definimos a la energía como la capacidad de realizar un trabajo, y vamos a destacar los principales tipos de energía, como por ejemplo la energía química, que es la energía captada, es decir, la energía retenida o liberada cuando hay una reorganización atómica en una nueva configuración molecular. La energía eléctrica, que es aquella que se obtiene a partir de la separación entre cargas positivas y cargas negativas. La energía mecánica, que se origina a partir del movimiento organizado de los cuerpos. Y por último, la energía cinética o térmica, que es aquella que se genera a partir del movimiento azaroso y continuo de los átomos y sus moléculas. Decíamos que la energía es la capacidad de realizar un trabajo, y definimos al trabajo biológico entonces como todo proceso llevado a cabo por un ser vivo para desarrollar y mantener su organización esencial. Entre los principales ejemplos de trabajos biológicos citamos la síntesis y el proceso de degradación de las macromoléculas, la contracción muscular para realizar movimientos ya sea al interior o exterior del cuerpo, la generación tanto de gradientes eléctricos como de gradientes químicos para el transporte activo de sustancias, etc. Otro concepto importante que surge de las anteriores es la bioenergía, que se define como la ciencia que estudia los cambios y las transformaciones energéticas que se dan a nivel de la célula. También se ocupa de la naturaleza y la función de las reacciones químicas en las cuales se basan estas transformaciones y que se rigen por las principales leyes de la termodinámica. Tenemos así la primera ley, que posee o se refiere al principio de la conservación de la energía y expresa que la energía del universo permanece siempre constante, es decir, la energía puede ser transformada en una u otra forma, pero no puede ser creada ni destruida. En este tema, el principal ejemplo es la energía que se consume, ¿sí? Es decir, la energía ingerida, que se va a transformar en energía retenida, ya sea en forma de tejido o de productos, en energía excretada, ¿sí? Con distintos compuestos y distintas sustancias de excreción, y también en energía en forma de calor que se emite a través o a partir de los distintos procesos. Y la segunda ley, que expresa que todas las formas de energía son cuantitativamente siempre convertibles en calor. Seguimos con algunos conceptos sobre la energía de los alimentos y vamos a decir que todo ser vivo, todos los tejidos, todas las células, cada una de las células necesitan de nutrientes. Entre los principales nutrientes tenemos a la energía para poder realizar las principales funciones vitales, para poder realizar trabajo, actividades, como por ejemplo el traslado, y para poder producir distintos productos, ¿sí? Como carne, leche, huevo, entre otros. Es así que nos referimos al origen de la energía utilizada por los alimentos. Y vamos a decir que esta, es decir, la energía que necesitan, la van a obtener principalmente de los alimentos ingeridos, ¿sí? Y en segundo lugar también, cuando no hay ingesta de alimentos, o por ejemplo, cuando los animales se encuentran en ayuna, la energía que requieren la van a obtener a partir de la movilización de los tejidos de reserva, en función a un orden de prioridades, es decir, esas reservas orgánicas se van a catabolizar. En principio, en primer lugar, se va a producir la catabolización del glucógeno muscular, ¿sí? Para proveer de la energía necesaria. En segundo lugar, se va a realizar la catabolización,
¿sí? De las grasas, es decir, del tejido adiposo. Y en tercer lugar, la catabolización de las proteínas. La demanda primaria de energía, es decir, de la energía que ingresa con los alimentos, la demanda primaria se ocupa de cubrir los requerimientos básicos energéticos del animal, es decir, de satisfacer la demanda energética que tienen los distintos procesos vitales y funcionales, básicamente aquellos que hacen o que constituyen el metabolismo basal o también llamado metabolismo de mantenimiento. Una vez que son cubiertos los requerimientos de mantenimiento, los requerimientos energéticos de mantenimiento, esa energía aportada por los alimentos que se encuentra en forma excedente, es decir, que se encuentra por encima de la demanda para el mantenimiento, es utilizada para realizar o para cumplir los distintos procesos productivos. Decimos entonces que la energía que necesitan los animales se obtiene a partir de la oxidación de los compuestos orgánicos, ya sean los glúcidos, las proteínas o los lípidos, que ingresan con el alimento. Y esta energía solo puede medirse, es decir, solo puede cuantificarse a través de su transformación. Y toda transformación química implica generalmente cambios en los enlaces químicos, y es allí, en esos enlaces químicos, donde el contenido de energía aumenta o disminuye en las moléculas. Dentro de ese proceso de transformación, la principal moneda de intercambio de energía en esos procesos es el ATP, es decir, el adenosín trifosfato, que es la principal fuente de energía primaria, ¿sí? Que se caracteriza porque posee enlaces químicos con grupos fosfato de alto contenido energético que cuando el organismo necesita se hidrolizan, liberando esa energía contenida en cada uno de esos enlaces. ¿Cómo expresamos el aporte energético de los alimentos? Y las unidades más utilizadas son la caloría, que se define como la cantidad de calor necesario para elevar a 1 grado centígrado, es decir, de 14,5 a 15,5 grados centígrados, la temperatura de 1 gramo de agua que está sometida a una presión de 1 atmósfera. Y otra de las unidades más utilizadas es el joule, que también lo van a encontrar en alguna bibliografía como Julius, ¿sí? Que es una unidad que se refiere a la cantidad de energía necesaria para trasladar una masa de 1 kilogramo, por una distancia de 1 metro con una aceleración de 1 metro por segundo. Las conversiones. Tenemos entonces que tanto el joule como la caloría son intercambiables y ninguno es más absoluto. Tenemos así las equivalencias, donde una caloría sabemos que equivale a 4,184 joules. Y dentro de la misma unidad energética, 1000 calorías representan 1 kilocaloría, 1 millón de calorías equivalen a 1000 kilocalorías y a 1 megacaloría, con sus respectivas equivalencias en joule. Otra unidad o medida de energía, conocida como total de nutrientes digestibles, se expresa en distintas tablas de los alimentos, en forma de sus siglas de TND. Esta medida de energía representa fundamentalmente la energía digestible que contiene un alimento, y la podemos encontrar expresada en gramos o en porcentajes. Y esto genera las siguientes equivalencias. 1 kilogramo o 100% de TND es igual al aporte de energía que hace 1 kilo de almidón, es decir, es igual a 4,4 megacalorías
por supuesto, de energía digestible, porque estamos hablando de una medida de energía digestible. ¿Cómo vamos a calcular el TND? A partir de que tenemos que disponer de los valores, ¿sí?, de los principios inmediatos que surgen a partir del análisis de los alimentos según el método de Wendy. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que disponer del aporte en proteína bruta, en extracto etéreo, en fibra bruta y en extracto libre de nitrógeno que posee un alimento, y esos valores van a ser multiplicados por los coeficientes de digestibilidad de cada una de esas fracciones para luego sumar cada uno de esos resultados y obtener así el total de TND, ya sea en porcentaje o en kilogramos. Es importante destacar que en los cálculos, ¿sí?, del porcentaje, los cálculos del aporte de energía de la fracción de extracto etéreo, es multiplicado en forma adicional con respecto a las otras fórmulas por la constante 2,25, que equivale a que los lípidos, es decir, esta fracción denominada extracto etéreo, posee 2,25 veces más de aporte energético que la fibra, que la proteína y que el extracto libre de nitrógeno. Y esto se debe fundamentalmente a que tiene un mayor nivel de oxidación debido a la presencia de los dobles y los triples enlaces, fundamentalmente aquella que se encuentra en los ácidos grasos insaturados y poliinsaturados. Vamos a encontrar que la concentración energética de un alimento o de un producto puede estar expresada de dos formas: en base fresca, es decir, megacalorías por kilogramo de materia fresca o tal cual, o bien en base seca, es decir, megacalorías por kilo de materia seca. Esta última es la correcta, puesto que al expresar sin el contenido de un alimento, estamos disminuyendo esa alta y amplia variabilidad que se da en función a los distintos contenidos de humedad que pueden tener los distintos forrajes y los distintos alimentos. Avanzamos entonces a la segunda parte de esta presentación, donde nos vamos a referir a la partición o esquema de la partición de la energía. Tenemos entonces que del total de energía consumida con los alimentos, no toda es utilizable y aprovechable por el organismo animal. Una parte de esa energía es retenida en forma de tejidos, o ya sea en forma de productos, en forma de energía química. Y mientras otras partes se pierden, entre comillas, en los distintos procesos que se dan dentro del animal, ya sea en la digestión o en la absorción, y esa energía se transforma en otro tipo de energía que se pierde, como decíamos, dentro de excreciones sólidas, líquidas o también excreciones gaseosas. Y también hay otras fracciones de esa energía que se pierden en forma de calor, ya sea aquella que se libera en los distintos procesos de síntesis o bien cuando se realizan las distintas actividades, los distintos trabajos. Cabe destacar también en este momento, en esta diapositiva, que el valor energético de un alimento también va a depender de la especie que consume el alimento, la especie que lo consume. No es lo mismo un rumiante a comparación de un monogástrico, ya que el primero, es decir, el ganado rumiante, tiene la capacidad de extraer energía, por ejemplo, de compuestos como la celulosa, capacidad que los monogástricos carecen completamente. Tenemos así que surge esas distintas formas de aprovechar la energía que aportan los alimentos, da origen al esquema de partición o reparto de la energía.
tenemos entonces que el valor energético de un alimento puede ser expresado de distintas formas. La energía bruta es la primera de ellas, y se refiere a la energía total que se encuentra contenida en un alimento, es decir, en una muestra de alimento o tejido animal, y que es liberada como calor cuando dicha muestra se oxida o se combustiona completamente en una bomba calorimétrica. Y acá vemos una bomba calorimétrica, y que, fíjense, es un recipiente de acero muy resistente que se introduce dentro de un depósito de agua que se encuentra en forma aislada del exterior, ¿sí? La muestra de alimento se dispone o se coloca dentro de la bomba calorimétrica propiamente dicha, y luego, antes de cerrar, se introduce oxígeno a presión. En el proceso, lo que se realiza es básicamente el control de la temperatura del agua que rodea la bomba, y una vez que se realiza la ignición de la muestra, lo cual se hace pasando una corriente eléctrica por una resistencia que se sitúa en contacto con la muestra, se vuelve a medir la temperatura una vez que se encuentra estabilizado. Porque, ¿qué pasa? Una vez que se combustiona la muestra, el calor producido es absorbido por la bomba y por el agua que lo rodea, ¿sí? Entonces, una vez que se estabiliza, al tomar de nuevo la temperatura del agua, se puede calcular el calor producido a partir de la diferencia de la temperatura inicial y de la temperatura final, ¿sí? Siempre, obviamente, teniendo en cuenta los pesos y el calor específico del agua y del material que compone la bomba, ¿sí? Este es otro esquema un poco más simple de la bomba calorimétrica, y cabe destacar que, así como veíamos, este equipo es utilizado para determinar la energía bruta de un alimento completo, o bien también es utilizado para determinar la energía bruta de solo de uno de los componentes del alimento. Es decir, se puede separar la proteína o se pueden separar los lípidos, o también se puede determinar la energía bruta de un tejido, o por ejemplo, de algún producto de excreción. Ahora bien, vemos en esta diapositiva la composición relativa, ¿sí?, de cada uno de los nutrientes más importantes, como la grasa, las proteínas y los carbohidratos o glúcidos, ¿sí?, directamente expresada en porcentaje de contenido de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno en su composición molecular. Más abajo vemos que 1 gramo de hidrógeno contiene prácticamente más de 4 veces la energía que aporta 1 gramo de carbono. ¿Esto qué quiere decir? Que el determinante primario del contenido de energía de una sustancia orgánica es su grado de oxidación, expresado como la relación que existe entre el contenido de carbono, el contenido de hidrógeno y el contenido de oxígeno, ¿sí? Como les decía, vemos que el contenido de hidrógeno es decir, la molécula de hidrógeno es la que más o mayor aporte energético ofrece, y en el cuadro podemos ver que la fracción lipídica es la que duplica en porcentaje o en composición relativa de hidrógeno por sobre las proteínas y los glúcidos, y es el que menor contenido de oxígeno posee, liderado en esta fracción por los glúcidos y secundado por las proteínas. Tenemos entonces que, a partir de esa composición relativa, son los lípidos los que poseen el mayor valor energético comparativamente a los otros dos grupos,
donde su energía bruta equivale a 9,4 megacalorías por kilo de materia seca, ya que poseen relativamente menos oxígeno y más hidrógeno. ¿Sí? Y dentro de esta misma serie, ¿sí? Dentro del mismo grupo de los lípidos, vamos a tener diferencias, por ejemplo, en el aporte de energía que hacen los ácidos grasos, que varían en su contenido energético de acuerdo con su longitud de cadena hidrocarbonada y también con el nivel de insaturación que presenten. Estamos hablando entonces que los ácidos grasos de cadenas de menor longitud aportan menor contenido energético, como es el caso de los ácidos grasos volátiles, ¿sí? Y por el otro lado vamos a tener que los ácidos grasos que poseen mayor nivel de insaturación, es decir, aquellos que poseen mayor cantidad de dobles y triples enlaces, son los que poseen mayor aporte energético, son los que hacen o realizan mayor aporte energético. Seguido al aporte energético de los lípidos tenemos las proteínas, que aportan un valor de energía bruta equivalente y en promedio igual a 5,6 megacalorías por kilo de materia seca, que si bien es menor que el aporte que hacen los lípidos, es superior a la energía que aportan los glúcidos, porque a diferencia de estos contienen otro elemento oxidable que es el nitrógeno y también el azufre. Y por último, encontramos el aporte energético que realizan los glúcidos, que equivale a 4,2 megacalorías de energía bruta por kilo de materia seca. Y que si bien, como veíamos en los casos anteriores, también presentan una variación en los distintos tipos de glúcidos, podemos promediar en este valor, en función a que todos poseen cantidades similares de los distintos elementos que hacíamos referencia en el cuadro anterior de la composición relativa de estos nutrientes, ¿sí? A pesar de estas diferencias que hemos visto entre los distintos componentes que posee un alimento, el predominio de los glúcidos, ¿sí?, en su composición hace que existan o que disminuyan esas diferencias en los contenidos de energía bruta de los distintos forrajes que se consumen o que son consumidos por los alimentos. A excepción, por supuesto, de aquellos que poseen un alto contenido de lípidos, pero que por dicho motivo generalmente integran o componen las raciones en menores porcentajes. Por todo esto, se acepta, a los fines prácticos, que la materia seca de los alimentos aporta un valor constante e igual de energía bruta equivalente a 4,4 megacalorías, ¿sí?, de energía bruta por kilo de materia seca. Seguimos entonces con la partición de la energía y vamos a la siguiente, que es la energía digestible, que se define como la energía bruta descontando la energía de las heces. Es decir, la energía que se pierde en las heces es la mayor pérdida de energía consumida que tiene el animal, ¿sí? Esta representa entre el 30 y el 70% cuando un animal consume alimentos fibrosos, fundamentalmente, y puede representar entre un 20 y un 35% cuando se da el consumo de concentrados. Esto en rumiante, como les decía, pero en el caso de los monogástricos y en condiciones intensivas, esta pérdida puede llegar a representar un promedio de un 20%. Como su nombre lo indica, esta magnitud de pérdida de energía va a depender directamente del contenido de digestibilidad o del aporte o porcentaje de digestibilidad que posee un alimento. Es decir, si vemos el concepto de energía digestible, está relacionada directamente con el concepto de digestibilidad, ¿sí?, que nos decía
que el alimento que ingresa es igual al alimento que capta o que es retenido dentro del animal, menos la fracción del alimento que se elimina en heces. ¿Sí? A partir de ese concepto de digestibilidad, surge la relación con la energía digestible, por lo cual, si un alimento tiene un 65% de digestibilidad, significa que de los 4,4 megacalorías de energía bruta por kilo de materia seca que posee, el 65% de esa energía bruta corresponde a la energía digestible, mientras que el resto, el 35% restante, se pierde en forma de energía contenida en las heces. Tenemos entonces los cálculos que nos permiten arribar a un resultado, ¿sí? A un valor de energía digestible, donde esta equivale a la diferencia entre la energía bruta de un alimento menos la energía contenida en las heces. Hablábamos entonces de su relación directa con el concepto de digestibilidad, donde también esto permite calcularla a partir de esta fórmula, donde la energía digestible es igual a la energía bruta contenida en un alimento por su porcentaje o coeficiente de digestibilidad. Si lo reemplazamos, tenemos que esa energía bruta es igual a 4,4 por la digestibilidad del alimento, nos da el valor energético expresado en energía digestible. Fíjense en el ejemplo donde tenemos una pastura con un 60% de digestibilidad. Para poder arribar al aporte de energía digestible, multiplicamos 4,4 energía bruta por el 60% de digestibilidad, logrando un valor de 2,64 megacalorías de energía digestible por kilo de materia seca. Continuamos con la otra parte de la energía, que es la energía metabolizable. Si a la energía digestible descontamos la energía que se pierde contenida en la orina y en los gases de eructación, principalmente el metano, tenemos que se obtiene la energía metabolizable, ¿sí? Es la energía disponible, ¿sí?, para los procesos metabólicos del animal. Es decir, proporciona una medida adecuada de la energía de los alimentos y lo vincula al valor nutricional de los mismos con los requerimientos del animal. Si bien, como dice, la magnitud de las pérdidas por orina y gases dependen del tipo del alimento, porque las pérdidas por metano son mayores cuando el animal consume alimentos fibrosos que cuando consume concentrados, se puede aceptar constantes, ¿sí? Y estas representan un 18% de pérdidas de la energía digestible en rumiantes y entre un 4 y un 6% de pérdidas de la energía digestible en monogástricos. Avanzamos hacia la parte de los cálculos, donde vamos a tener que la energía metabolizable para rumiantes se puede determinar a partir del factor entre el contenido de energía digestible por el 82% que de esa energía es retenida y no es eliminada ni en orina ni en gases, ¿sí? Si reemplazamos la fórmula de energía digestible, que recordemos es igual al valor de energía bruta de 4,4 por el porcentaje de digestibilidad del alimento, ¿sí?, y lo multiplicamos por el factor de 82% que está convertido en 0,82, podemos ver de simplificar esa fórmula donde multiplicamos dos constantes para obtener una nueva constante. ¿Qué quiere decir? Multiplicamos la constante de 4,4 por la otra constante de 0,82 para obtener una tercera constante igual a 3,608. Esto permite llegar a una fórmula mucho más simple para un cálculo más directo, donde si deseamos obtener el valor de energía metabolizable de un alimento, solo debemos disponer del aporte o del porcentaje de digestibilidad del mismo, que al multiplicar por 3,6 o 3,61, para redondear,
nos arroja directamente el aporte de energía metabolizable por kilo de materia seca. Esto mismo sucede para monogástricos, donde reemplazamos la fórmula, ¿sí? La fórmula original, que es igual a energía digestible por el 94 o por el 96%, ¿sí? Donde multiplicamos nuevamente dos constantes para obtener otra constante, y finalizamos con una fórmula o un cálculo mucho más simple, donde con solo obtener o disponer del porcentaje de digestibilidad del alimento, y al multiplicarlo por la constante de 4,18, arribamos al aporte de energía metabolizable que hace ese alimento, ¿sí? Pasamos a la energía neta, que es la energía metabolizable, ¿sí?, del alimento que se retiene en el animal, descontando aquella que se libera en forma de calor, es decir, a partir del incremento calórico, es decir, es la energía que efectivamente utiliza el animal. Anteriormente les decía, la energía metabolizable es la energía que queda retenida, ¿sí? Es la energía del alimento que queda retenida en el animal y que está efectivamente disponible para los procesos metabólicos. A diferencia de la energía neta, que como expresa bien aquí el concepto, es la energía efectivamente utilizada por el animal, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? La energía metabolizable es la energía disponible para los procesos metabólicos, mientras que la energía neta es la que es utilizada efectivamente por el animal. Y este cálculo, donde vemos que la energía neta es igual a la energía metabolizable menos el incremento calórico. Este incremento calórico se refiere a todas las pérdidas originadas a partir del metabolismo de nutrientes, ya sea el mantenimiento o de síntesis, a partir de las fermentaciones microbianas, a partir de distintas actividades como la masticación, los distintos movimientos del tracto gastrointestinal, o también todo el trabajo que se genera a partir de la acción, que requiere la acción de las enzimas digestivas, y también en último lugar, ese calor que se produce cuando se realizan los distintos procesos de excreción, ¿sí? Que requieren los productos que se desechan, los productos de desechos metabólicos, ¿sí? Tenemos entonces, por definición, que la energía neta es aquella destinada al mantenimiento de las funciones básicas del metabolismo, ¿sí? Es la energía que el animal necesita en un estado donde no gana ni pierde peso. Y por el otro lado, la energía neta de producción, que es aquella que el animal necesita una vez que cubre los requerimientos de mantenimiento, los requerimientos energéticos de mantenimiento. La energía neta de producción es aquella que se destina para la ganancia de peso, para el engorde, para el crecimiento, para la producción de leche, de huevos, entre otros productos. Entonces, repasando el concepto, al restarle a la energía metabolizable el incremento calórico o térmico del alimento, tenemos la energía neta, ¿sí? La energía neta de un alimento es la cantidad de energía que queda disponible para fines útiles, es decir, para el mantenimiento de las funciones corporales y para las distintas formas de producción. La energía neta usada para el mantenimiento se utiliza fundamentalmente para realizar, es decir, para que el organismo realice trabajos básicos, ¿sí? Y que abandonan el metabolismo en forma de calor. Ahora bien, la fracción empleada, la fracción energética empleada para el aumento de peso, para el engorde, como les decía, para la producción de leche o de huevo o de otros productos, queda almacenada en el organismo o se elimina de él, transformada en forma de energía química como producto o como tejido, ¿sí? Pero no abandona el sistema en forma de calor, sino en forma de energía química, ¿tá? O es retenida en el organismo o abandona el organismo como un producto, ¿sí? Por eso, esta energía neta de producción también es denominada comúnmente
la pueden llegar a encontrar, dependiendo de la bibliografía, bajo el concepto de energía retenida. Estamos hablando entonces de la energía neta de producción o energía retenida. Y así tenemos entonces completo el esquema de partición o reparto de energía, donde decíamos que la energía bruta de los alimentos en promedio equivale a 4,4 megacalorías por kilo de materia seca. Descontando la energía contenida en las heces que abandona el organismo animal, que varía dependiendo del tipo de alimento, del tipo de especie, entre un 20 y un 70%, nos queda la energía digestible, que a partir de la fórmula simplificada que hemos visto, la digestibilidad por el contenido de energía bruta, o al revés, mejor dicho, el total de energía bruta multiplicado por el porcentaje de digestibilidad en alimento, nos permite obtener la energía digestible, a la cual se le descuenta la energía que se pierde en forma de gases y orinas, que en rumiantes equivale a un 18% y en monogástricos entre un 4 y un 6%, nos queda la energía metabolizable, que también con una fórmula simplificada nos permite arribar a partir del coeficiente de digestibilidad, es decir, del porcentaje de digestibilidad de un alimento multiplicado por la constante de 3,6 megacalorías, nos permite obtener el aporte de energía metabolizable de un alimento, que cabe destacar que el aporte de energía metabolizable de un alimento es el valor más utilizado en las formulaciones de raciones en forma práctica, porque como refiriéndonos en las diapositivas anteriores, la energía metabolizable es la que realmente nos vincula con el aporte energético de los alimentos y es la que realmente está disponible para los procesos metabólicos del organismo animal. Si a esta fracción de energía metabolizable le descontamos el incremento calórico, nos queda la energía neta, ¿sí? Que se divide nuevamente en energía neta de mantenimiento o energía neta de producción, o también, como les decía, energía neta de producción o energía retenida. Y llegamos entonces al fin de la presentación. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente.